Es hora de conocer la trayectoria de nuestra gran ponente del día de hoy. Proyectaré su currículum y en donde conoceremos, pues ahora sí, la gran trayectoria que tiene la doctora Gabriela Anaya Saavedra, que nos hablará sobre manifestaciones bucales de la COVID-19. La doctora Anaya es cirujano dentista por la UNAM, tiene la especialidad en patología y medicina bucal por la UAM y es doctora en ciencias biológicas por la misma UAM. Tiene diferentes reconocimientos y nombramientos, entre ellas ha sido o es profesora investigadora titular de tiempo completo, es la actual coordinadora de la maestría en patología y medicina bucal, es presidenta de la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal, Colegio AC, además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, editora asociada y miembro del Comité Editorial de Revistas Internacionales, tiene además una amplia producción científica nacional e internacional, ganadora de 23 premios de investigación nacional y 5 internacionales, y también es miembro de diversas asociaciones y academias. Así que le agradecemos a la doctora Gabriela Anaya que esté con nosotros y que nos vaya a presentar este gran tema. Doctora Gabriela, le cedo los micrófonos para que nos pueda presentar su gran tema. Bienvenida y muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Yo les agradezco mucho la invitación, particularmente a Ángeles, que tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo hace tiempo y me da mucho gusto poder estar aquí. Les agradezco también a los asistentes que se han tomado un tiempo en este momento tan dramático de fin de trimestre que para todos es difícil, así que también a los presentes y a los que se incorporen, muchas gracias por su asistencia. Yo modifiqué un poco el nombre de la ponencia porque decía manifestaciones vocales asociadas a COVID y prefiero llamarla manifestaciones vocales que acompañan al COVID y espero que al terminar esta charla que tendré estén de acuerdo con este concepto. Primero que nada, pues quiero decirles que estoy muy contenta porque además me tocó un muy buen día para tener esta conferencia. Primero porque hoy se celebran los 46 años de la UAM Xochimilco. Un día como hoy se inauguró, ¿no?, las primeras clases, así que felicidades a esa primer generación, a los profesores fundadores, un gran abrazo para todos y todas. Y por otro lado, pues porque es el Día Internacional de la Patología, una rama apasionante, un área muy importante para la medicina y que forma parte de nuestro quehacer diario. Bueno, aquí les quiero presentar de qué va a ir esta sesión de hoy. Primero vamos a ver rápidamente generalidades del SARS-CoV-2 y del COVID. Vamos a ver algunas de las hipótesis basadas en los receptores celulares. Estas siguientes dos partes son las más difíciles porque quiero decirles que costó mucho trabajo elegir los reportes de piel y de mucosa bucal que les quería traer, que les quiero presentar. Y finalizaré muy brevemente para hablar del papel de la estomatología y la patología de medicina bucal en el COVID y algunas notas para llevarnos a casa. Y pues ya entrando en materia, les quiero comentar que, como ya saben, la enfermedad COVID-19 es producida por este virus, por el SARS-CoV-2, que en el 60-80% de los casos cursa con manifestaciones muy leves o con casos asintomáticos, pero que en un 20% de los pacientes puede ocasionar este síndrome respiratorio de estrés agudo, generado básicamente por niveles muy altos de RNA viral en la sangre y que puede llevar a lesión cardíaca aguda o a falla orgánica múltiple en pacientes vulnerables. Y por otro lado, y aunque se sabe muy bien que en los niños la COVID tiene manifestaciones muy leves, la morbilidad es baja y es excepcional la mortalidad, pues se ha reconocido la presencia de este síndrome inflamatorio multisistémico, que aunque es raro y es tardío, es muy grave, es muy serio en los niños. Así que muchos de los esfuerzos en este tema se han dirigido a la posibilidad de identificar a los pacientes en esta etapa antes de que lleguen a manifestaciones graves, a saber si existe algún signo que pudiera predecir quién se va a poner más grave que otra persona, porque con las medidas adecuadas de manera temprana podría mejorar el pronóstico de estos pacientes. También, como ustedes ya saben, la enzima convertidora de angiotensina 2, o sea, la AC2, es un blanco celular
del SARS-CoV-2. Esta es una molécula que se encuentra en algunas células, es parte fundamental del sistema renina-angiotensina que regula la presión arterial y por ello es que está distribuida en toda la vasculatura del organismo. Pero hay células que también tienen estos receptores. De manera muy curiosa y para mala suerte de las terapéuticas, este coronavirus nuevo no tiene otras moléculas que sí tienen otros coronavirus como la aminopeptidasa o la dipeptidilpeptidasa que pudieran ser blancos terapéuticos efectivos y que en este caso pues no lo son. Desde que inició la epidemia, y aquí van a ver que estamos hablando de febrero, se comenzaron a establecer la cantidad de expresión de esta molécula en diferentes órganos. Y pues ustedes pueden ver que colon, vesícula biliar tienen alta expresión, pero ya por aquí vemos a la lengua. Y en este otro estudio, la mediana de expresión, perdón, el promedio de expresión de las células de la cavidad bucal es de 6.23, que es muy cercano al 6.8 que se encuentra en hígado o al 5.8 que se encuentra en pulmón. Con estos números es que se han realizado mapas predictivos de aquellos órganos que son más vulnerables a la acción, al ataque más completo del virus. Y como lo ven ustedes en rojo, son esos órganos que presentan mayor manifestación, o sea, los pulmones, el corazón, la tráquea, los bronquios, el intestino, y sabemos que las manifestaciones de los pacientes pueden ser diarrea y síntomas respiratorios. En gris ven las mucosas y los órganos que son menos susceptibles, pero que también tienen capacidad para recibir el virus y replicarlo en su interior. Ya entrando a boca, pues se ha visto que de todas las células de la mucosa bucal, el 94% tienen marcadores de AC2 positivos. Esto es porque la mucosa bucal no está compuesta únicamente por células epiteliales. La mucosa bucal tiene células endoteliales, tiene fibroblastos y tiene obviamente células de la respuesta inmunológica, pero el 94% de las células que pueden recibir al virus son las células epiteliales, o sea, las células de la cubierta. Donde más se encuentran estos receptores es en la lengua, miren, en un 96%, y en muy menor cantidad la mucosa yugal, que es la mucosa que tenemos dentro de las mejillas y la encía. Los linfocitos B, los linfocitos T y los fibroblastos tienen una muy baja frecuencia de expresión de este marcador. Miren, la expresión en lengua es verdaderamente alta en comparación con otras mucosas. Y también se ha identificado que en la glándula salival hay receptores para ácidos, tanto en las células que los conforman, o sea, en los acinos glandulares, como en los ductos salivales, favoreciendo así la replicación. Por eso es que entre más del 90% de los individuos con COVID se les puede identificar el virus en saliva y se han podido hacer cultivos a partir de la saliva. Este otro gráfico nos muestra cómo las glándulas salivales también tienen una expresión más alta que otros tejidos de este marcador. Y pues en la saliva permanece el virus durante bastante tiempo. Aquí pueden ver hasta por lo menos 8 días después de que los pacientes graves están hospitalizados, antes que las cargas virales disminuyan drásticamente. Este esquema lo que nos está mostrando es al virus SARS-CoV-2, cómo se une a través del AC2 a la célula. Esta es una célula acinar, es una célula de la glándula salival con su receptor. Entonces aquí la recibe al virus y en el interior, en el citoplasma, se lleva a cabo la replicación viral y la expulsión de nuevos viriones. Esto es muy importante no solamente en términos de la replicación del virus dentro de los acinos glandulares, sino del papel que desempeña la saliva en esta enfermedad. Primero, pues por el riesgo de transmisión de la enfermedad que ya desde hace muchos meses conocemos y que sabemos de la importancia de cuidar todos los fluidos respiratorios y bucales, pero también porque es una fuente de diagnóstico muy importante y también es una fuente para monitorear y estratificar a los pacientes que ya se
saben enfermos por COVID y que están en seguimiento. Al inicio, ustedes recordarán que la mayoría de los exudados que se hacían de las pruebas eran estos exudados nasofaringios o los orofaringios, que son un poco invasivos, que en algunos pacientes tuvieron reacciones verdaderamente graves. Hoy se sabe con estudios recientes que la detección de coronavirus en saliva no estimulada, tiene tanta sensibilidad como los otros métodos que se han utilizado. Dentro de las cosas más con más evidencia dentro de la patología de medicina bucal está que es la presencia de inflamación de glándulas como consecuencia de la infección por coronavirus. La cialadenitis entonces es una enfermedad de las glándulas salivales, casi siempre las glándulas mayores, que son las parótidas, las que tenemos cerca de las mejillas, y las que están en el piso de la boca, que son la submandibular y la sublingual. La cialadenitis puede ser aguda o puede ser crónica, dependiendo de su inicio y su evolución. Entonces, lo primero que les quiero explicar es la cialadenitis aguda, que forma parte del espectro clínico de esta enfermedad como parte del efecto citolítico que tiene el virus en las células acinares. Aquí podemos ver esta representación del virus fusionándose en la célula acinar, introduciendo su material genético, formando nuevos viriones y expulsándolos. Una vez que estos viriones salen, pues la célula entra en apoptosis o sufre un ciclo lítico, y entonces estas células quedan apoptóticas dentro de la sino. Esto provoca, por un lado, un aumento en la amilasa salival que puede irse al torrente sanguíneo, y esto se ve en las etapas muy tempranas de la enfermedad, se ha documentado en varios estudios, y el paciente lo que refiere es disconfort, dolor, inflamación en la zona, y puede haber aumento incluso en el tamaño, sobre todo de las glándulas parótidas. Con la progresión inmunopatológica de la enfermedad, pues aumentan las citocinas inflamatorias. Si es que hay un ataque más grave, pues la tormenta de citocinas. Y en cuanto disminuye la inmunoreacción, lo que pasa con este tejido que ya murió es que hay tejido de granulación y fibrogénesis. Es decir, no volvemos a tener nuevas células acinares, no hay más células glandulares, sino cicatriz dentro de las glándulas. Si esto se perpetúa, entonces podemos llegar a la cialadenitis crónica. En la cialadenitis crónica lo que vamos a ver es un reemplazo de estas células acinares por fibras del tejido conectivo. Y entonces, donde antes veíamos estas pequeñas agrupaciones de células que forman saliva, después vamos a ver nada más un depósito de tejido conectivo con la consecuente hiposecreción salival. O sea, los pacientes tienen menos saliva dentro de la boca con las consecuencias que esto tiene. A corto plazo es la infección retrógrada. Si no hay saliva, las bacterias del medio bucal pueden entrar por los conductos salivales e infectar a las glándulas, y entonces ya tendríamos cialadenitis crónicas bacterianas. Y también se comienzan a depositar sales inorgánicas por la falta de fluido de la saliva, y se forman cálculos o litos, a lo que se le llama cialolitiasis. Se tapan los conductos de salida, y eso también puede conducir a infecciones bacterianas. Por otro lado, tener poca saliva dentro de la boca nos lleva a un escenario de muchas enfermedades dentro de la boca. Hay desbalance de la microbiota normal, hay disminución en ciertos fenómenos de limpieza, de autolimpieza que tenemos dentro de la boca, con lo cual puede haber caries, puede empezar a proliferar otro tipo de microbiota como la cándida. Entonces, hay varias consecuencias por tener el flujo salival disminuido. Y finalmente, lo que se hipotetiza, porque todavía no se sabe, esta enfermedad es tan temprana que se está construyendo la información, es que puede haber cicatriz en los conductos salivales. Otra cosa que se ha escuchado mucho es la presencia de síntomas. Hay muchos estudios alrededor de esto, y este metaanálisis me llamó la atención por la delicadeza con la que trató los diferentes estudios que incorporó. Y miren, en realidad ve 75 estudios de una original de 1688, y eso es otra cosa que quiero comentar. La cantidad de información que hay disponible es inmensa. O sea, es
es abrumadora. Yo creo que a las revistas, a los revisores, no les dio suficiente tiempo para hacer buenas revisiones o para puntualizar algunos puntos y como sucedió con otras enfermedades, como con VIH, pues hay artículos que ya tienen ciertas fallas o que se ve que no, que tuvieron metodológicamente algunos sesgos. Este estudio me gustó porque quitó esos sesgos y al hacer el análisis completo, pues lo que se puede ver a través del metaanálisis es que el 45% de las personas con enfermedad leve y moderada presentan disgeusia, que es este trastorno en los sabores. Como ven en este gráfico, el 24% puede tener ageusia, o sea, no percibir ningún sabor, el 35% tener sabor disminuido y el 38% refiere tener una percepción distinta de los sabores de los alimentos. Este es un síntoma, les repito, que se presenta en enfermedad leve y a veces en enfermedad moderada. Conforme fue avanzando la información es que se comenzaron a publicar casos y los primeros que les quiero presentar son los de piel, son los primeros que aparecieron. Este estudio es un estudio italiano de Lombardía, de este lugar donde hubo un brote abrupto de pacientes con enfermedad grave y lo que ellos reportan son 88 pacientes y en el 20% de ellos se encuentran manifestaciones cutáneas. Así es como lo describen: 14 tenían erupción eritematosa, 3 urticaria y 1 vesículas que se parecen a la varicela. Este estudio es muy bueno porque de esos 88 pacientes quitaron 60 porque tenían algo que conduce a un sesgo muy importante, que es que se les aplicaron nuevos medicamentos o medicamentos que no habían tenido ellos, y eso pues puede formar parte de estas erupciones que se encuentran en piel, así que es un estudio muy robusto. Como todos los estudios que se publicaron al inicio, no hay fotografías. Los primeros estudios en boca y en piel no mostraron fotografías porque, como recordarán al principio, bueno, ni siquiera la posibilidad de llevar una cámara, ¿no? A un sitio donde había pacientes graves. Los autores lo que concluyen de este primer estudio es que las manifestaciones que ven en la piel son similares a lo que se ve en otras infecciones comunes virales. Esto se los enfatizo aquí porque me parece, además de un estudio metodológicamente muy bien documentado, muy bien explicado, es un estudio que concluye muy bien muy tempranamente, porque esto se publicó en mayo, y concluye muy bien, y lo van a ver en el avance que vamos a ver más adelante. El siguiente estudio que les presento es este, que es un estudio que a mí me parece impresionante, porque es un estudio con 480 y algo de pacientes en España, de pacientes con diversas manifestaciones, y lo que hicieron estos investigadores fue dividir las manifestaciones cutáneas y clasificarlas. Entonces ya para abril teníamos esta clasificación, donde si ustedes ven el 47% corresponde a lesiones maculopapulares, el 19% a este eritema, edema acral vesiculopustuloso, conocido también como pseudosabañones, que se hicieron muy famosos y que se publicaron muchos reportes individuales. El 19% también presentaba lesiones urticarianas, el 9% lesiones vesiculares, y el 6% esta manifestación que se llama livedo reticular, que es son manchas rojo-violáceas en la piel por estancamiento de la sangre y por presencia de hemoglobina no oxigenada, que se encuentran solamente en pacientes con enfermedad muy severa y que se relacionan con alto grado de mortalidad. Entonces, este es un estudio inicial que me parece muy importante. Ya después comenzaron a aparecer, como les menciono, estos reportes individuales de los pseudosabañones, de estas placas y nódulos violáceos que reportan como muy dolorosos. Hay muchos en niños y en pacientes con enfermedad leve. Y la hipótesis es que es una microangiopatía secundaria al estado de hipercoagulación que tienen estos pacientes, porque ya hoy sabemos que además de ser una enfermedad respiratoria, pues es una enfermedad que cuando se presenta grave es una enfermedad sistémica y que cursa con hipercoagulación. A este respecto hay mucha controversia. Hay quien dice que es un signo tardío de la enfermedad porque una gran cantidad de
de individuos con esta manifestación no son positivos. Cuando les hacen PCR para SARS-CoV-2 no son positivos. De hecho, los primeros reportes que se publicaron al respecto eran en niños. Y eran en niños que tuvieron contacto con adultos que desarrollaron enfermedad moderada o enfermedad grave. Y los niños solamente tuvieron una diarrea ligera, nunca fueron positivos a SARS-CoV-2 y la prueba de anticuerpos también fue negativa persistentemente. Entonces, este es una de esas situaciones en las que todavía no se puede definir bien cuál es el papel de estas lesiones. Hay varios artículos que hablan incluso que son manifestaciones que tienen más que ver con la falta de actividad durante la cuarentena. Entonces, este es un lugar de estudio que me parece muy relevante. Bueno, pronto comenzaron a aparecer otros reportes de estudios que decían, bueno, si hay enfermedad cutánea, pero no es que esté relacionada directamente con el coronavirus, sino con lo que pasa con un paciente con coronavirus. Y como podemos ver con este paciente que tiene una erupción diseminada, con hiperpigmentación central, que está localizada en tronco, cabeza y extremidades superiores, pues tiene mucho la apariencia de reacciones a fármacos. Y cuando se hacen, perdón, y cuando se realiza la histología, se puede constatar esto. Se ve la reacción alrededor de los vasos sanguíneos y pues este paciente fue diagnosticado con vasculitis urticariana. También se presentan estos otros casos de lesiones que tienen mucha semejanza con algo que se llama eritema multiforme. El eritema multiforme es una manifestación cutánea, es una reacción de hipersensibilidad a diversas cosas. En el 90% de los casos es hipersensibilidad a agentes infecciosos, particularmente virus, como Coxsackie, herpes, parvovirus. Y el 10% está relacionado con fármacos. Entonces, en este caso, si los pacientes desarrollan el eritema multiforme, pues tienen los dos factores para poderlo desarrollar. Las lesiones cutáneas son muy características, sobre todo estas que se les llama de tiro al blanco, pero son estas placas eritematosas que tienden a coalescer, que en ocasiones pueden presentar vesículas centrales, y estas vesículas centrales hablan mucho del fenómeno de la reacción hacia un fenómeno infeccioso. Y pues también son estudios muy documentados con toma de biopsia que permite identificar bien de qué se tratan estas lesiones. Este estudio es un estudio muy grande que salió en el mes de septiembre, incluyó a 666 pacientes con COVID. Qué número tan raro, pero eran así, 666 pacientes con COVID, y miren en qué periodo tan corto de tiempo los incluyeron. Este estudio se realizó en un hospital temporal, que fue un hospital modelo del hospital que después se hizo aquí en la Ciudad de México, en el centro Banamex. Entonces, ahí se incluían pacientes con neumonía leve a moderada. Y lo que reportan es que, miren, la mayoría mujeres de 55 años mediana de edad, y casi la mitad tienen manifestaciones mucocutáneas y el 26% tienen manifestaciones bucales. Este es el ejemplo que pone el artículo como manifestaciones mucocutáneas, con este rash muy diseminado, acral en las palmas, con descamación difusa. Y algo que reiteran es que salió además estadísticamente significativo, es que en los pacientes jóvenes se presentaba eritrodisestesia, esta sensación, esta erupción cutánea, que además cursa con parestesia, rash y erupciones vesiculares. Este estudio con una población tan grande la realizó un grupo de dermatólogos y pues les falló no invitar a un patólogo bucal o a un estomatólogo, porque dentro de los signos clínicos bucales que reportan están estas dos fotografías, y el resumen que hacen de los pacientes, ¿se acuerdan que vimos que era el 23% con manifestaciones bucales? Pues ellos refieren que el 11 tiene papilitis lingual, o sea, inflamación de las papilas linguales, el 6.6 lengua crenada, y así sigue, con varias entidades que son normales, que son alteraciones, que son variantes de la normalidad, o con fenómenos inflamatorios que se pueden presentar en
cualquier individuo en cualquier momento, o algunas entidades como esta, la mucositis, que son difíciles de identificar porque el término como tal engloba muchas cosas. Entonces es un poco ambiguo hablar de mucositis o de ardor bucal. Cuando uno ve estas lesiones, pues imagínense, este paciente está por lo menos con puntas nasales, ¿no? Está internado con no sé cuántos medicamentos. Entonces, lo menos que puede tener es un ligero eritema en el borde de la lengua. Y esta crenación, pues no es tampoco raro que se presente. Y por otro lado, esta atrofia de algunas de las papilas, pues difícilmente tendrá que ver con el virus. Pudiera formar parte de esto que nosotros conocemos como glositis migratoria benigna o lengua geográfica, que es una entidad, pues una variante de la normalidad en una proporción de pacientes. El primer estudio en realidad que salió acerca de la mucosa vocal y el COVID-19 es este. Pero cuando hice la revisión, hace 2 días la dejé de hacer, pero en ese momento habían alrededor de 100 estudios publicados sobre lesiones bucales y mucosa bucal. Si ponemos en los buscadores estomatología y COVID, salen más de 2000. Igual que con dermatología y COVID salen muchos. Pero aquí, bueno, tenemos 100. Y de esos 100, el hallazgo más común reportado son las úlceras. Algunos reportan en específico que tienen aspecto herpetiforme y también mencionan petequias, máculas, vesículas. En común tienen que los 75% de los casos son dolorosos. Pero regreso a este primer estudio publicado por un grupo francés donde mencionan que el COVID preguntan si pudiera ser un signo inaugural de la enfermedad en un paciente con síntomas moderados que resultó positivo a PCR. Otra vez se trata de un grupo de dermatólogos sin un patólogo bucal y pues sí se puede ver esta lesión, pseudosabañón llamada, que después ya, que hace rato comentamos, pero en la lengua lo que ellos mencionan como una lesión que posiblemente sea asociada a COVID, pues en realidad es muy inespecífica. Se alcanza a apreciar una úlcera muy pequeña con un halo eritematoso que pudiera tener varias explicaciones. Una de las que podría ser de origen viral o de origen traumático, pero algo importante que tenemos que mencionar es que hasta este momento, miren, estamos en abril, mucha de la consulta se hacía por telemedicina. Entonces, las fotografías que encontramos en diversos estudios son fotografías tomadas por el propio paciente, pues con poca calidad y que no nos permiten ver bien de lo que se trata. Antes de continuar con los demás estudios que les quiero presentar como ejemplo, sí quiero caer en este punto, en la etiología de lo que estamos viendo, tanto en piel como en boca. Porque por un lado, tenemos que tener abierta la posibilidad de que las lesiones que encontremos sí sean un resultado de la acción directa del virus, porque ya vimos que las células epiteliales de la mucosa bucal son receptoras del virus, permiten la entrada y permiten su replicación. Pero en el contexto de estos pacientes, como han estado siendo tratados, no podemos dejar fuera la hipersensibilidad a fármacos y considerar también que el paciente tiene, los que están graves, tienen esta tormenta de citocinas y tienen completamente desregulada la respuesta inmune. Por lo tanto, en la boca se pueden presentar cualquier cantidad de manifestaciones que, si bien no están directamente asociadas con la presencia del virus, pues forman parte del cuadro clínico que se presenta. También hay que tener en cuenta el estado general del paciente. No es lo mismo el asintomático que está en casa al que está hospitalizado y en el que pueden empezar a aparecer también enfermedades oportunistas. Este estudio que apareció en abril, después del primero que yo les mostré, apareció y miren el título. Dejé los títulos en esta plática, abajo pueden ver la referencia completa, pero dejé los títulos para que vean cómo de manera casi generalizada sí hablan de lesiones asociadas con el virus, que es muy distinto a que el virus las esté produciendo. Vamos a ver estas dos imágenes y son dos pacientes con comorbilidades. Ustedes pueden ver que tienen hipertensión arterial, pues están en la sexta década de la vida, diabetes. Este paciente, además de todo, no le hicieron PCR para poder
confirmar la presencia del virus, pero pues lo que alcanzamos a ver aquí en esta imagen son úlceras muy pequeñas rodeadas por un halo rojo, parece que se están uniendo, parece que están coalesciendo. Esto bien podría ser herpes simple. Y por otro lado, estas úlceras pequeñitas de aspecto herpetiforme en el paladar de un solo lado también podrían parecer herpes zóster. Entonces, a este respecto, antes de decidir si están asociadas con el virus o no, habría que establecer un diagnóstico diferencial correcto. En este otro paciente tampoco se hizo PCR, pero tenía el antecedente de que su esposa tenía COVID-19. Y el tercer caso que presentan los mismos investigadores es esta mujer con 65 años, con neumonía bilateral, que estaba con corticosteroides, antibióticos, antivirales, hidroxicloroquina, con sus puntas nasales, y esa es la manifestación que se refiere, que también desde mi punto de vista, pues se parece, no podríamos descartar la presencia de herpes. Rápidamente comenzó la respuesta a la presencia de estos artículos, entonces podemos encontrar también cómo muchos autores comenzaron a escribir sus puntos de vista diciendo que habría que descartar otras entidades importantes. Pero las publicaciones continuaron, ahora ya estamos en junio y este grupo presenta a estos pacientes y miren, este hombre de 67 años, con mucha comorbilidad, es hipertenso, es post-trasplantado, el paciente está con inmunosupresores y con enoxaparina, es positivo obviamente a PCR, el paciente tiene intubación endotraqueal y miren todo lo que le dan, o sea, tiene hidroxicloroquina, ceftriaxona, acitromicina y trimetoprim sulfamethoxazol, y estas son las lesiones que nos comentan que sí pueden ser nuevos signos de la enfermedad o manifestaciones secundarias. En un paciente como este, polifarmacia con inmunosupresores, pues no es raro encontrar candidosis bucal, está completamente desregulada la microbiota de la cavidad bucal y pues esto también parecería como glositis migratoria benigna. De todas maneras, a mí estas fotos me llaman mucho la atención porque si pensamos que para mí esto es candidosis, que para mí esto pudiera ser quizá glositis migratoria benigna, y si pensáramos que son lesiones relacionadas con el COVID, pues también podríamos pensar que este aumento de volumen que está en la mucosa bucal pudiera estar relacionado con COVID, ¿no? Porque temporalmente ahí está. Entonces, este es el punto en donde creo que los autores deberían de haber, o los revisores deberían haber sido un poco más acuciosos. Vean las revistas, o sea, las revistas son de alto impacto. Este otro grupo de casos, estos son 7 pacientes, y miren cómo dice el título, que si puede la cavidad bucal ser un órgano blanco, y en los 7 pacientes, vean las edades, 80, 80, 70, 70, obviamente, creo que la mayoría son hipertensos, por ahí había algunos diabéticos, o sea, son pacientes con morbilidad, vean, están intubados, están con puntas nasales, o sea, tienen todos enfermedad grave. Yo creo que para nadie sería raro pensar que estos pacientes tienen también candidosis y que estas úlceras evidentemente son ocasionadas por herpes, ¿no? Aquí yo creo que estábamos en un momento así tan alocado, tan desesperado, que a estos pacientes les hicieron PCR para identificar el herpes. PCR. O sea, en la vida normal uno no hace PCR para identificar herpes. Ese es un diagnóstico clínico y si se puede, se hará una citología, ¿no? Pero llegamos a ese punto y creo que es muy importante manifestarlo porque así como la locura llevó a hacer PCRs para herpes, pues la locura también ha llevado a tener pacientes con 8 o 9 medicamentos, muchos de los cuales sabemos que no sirven y sí están debilitando el organismo. En el mismo estudio reportan estos otros 4 pacientes y miren ustedes lo que se ve, que es muy distinto. Aquí alcanzamos a ver úlceras pequeñas, redondeadas, con un ligero halo eritematoso. Esto se parece, o más bien yo estoy casi segura que estas son aftas, o sea, son úlceras recurrentes.
y se ven, ¿no? Y quizá alguna úlcera traumática en el borde de la lengua. No es difícil que los pacientes se muerdan. Están bajo estrés, también eso hay que tenerlo en consideración. Y estas manifestaciones que reportan como seas al SARS-CoV-2, se presentan en pacientes jóvenes, miren, 30, que es justamente la edad donde uno encuentra estas pequeñas úlceras que pueden también relacionarse con estrés. Y bueno, en agosto se publicó en una revista de alto impacto que se llama Oral Diseases esta serie de casos de úlceras, y dice úlceras de la lengua asociadas con SARS-CoV-2, ¿no? Y nos presentan estos 26 casos de pacientes, nos dicen que son pacientes que no tienen historia de recurrencia, que pues pueden ser signos tempranos de la enfermedad porque la mucosa está muy susceptible al virus, y que hicieron el diagnóstico diferencial con herpes zóster. O sea, cuando uno ve estas lesiones, de lo que está segura es que esto no es herpes zóster. Un paciente con este estado bucal, con este traumatismo que está constantemente en la mucosa, pues se antoja más que sea una úlcera crónica por irritantes locales que asociadas al virus. Aquí, pues en este estudio es la única foto que se presenta, entonces no tenemos más elementos para decidir si pueden ser asociadas o no. Lo que es muy importante hasta este momento recordar es que las infecciones virales, sobre todo aquellas que se acompañan por fiebre, tienen características clínicas comunes, que son no específicas. O sea, el malestar general, el dolor de cuerpo, el dolor muscular y de articulaciones, las erupciones cutáneas y estos signos que se pueden presentar en la boca, como de papilación, lo que se llama lengua de fresa, petequias en el paladar, son comunes a muchas infecciones virales, y eso hay que tenerlo en consideración porque esta es una infección pues viral, ¿no? Y que se manifiesta como muchas infecciones virales con un prodromo inicial. También es importante que recordemos todos los esquemas de tratamiento a los que se han sometido a los pacientes. En diversas cohortes se ha expuesto que hasta el 90% de los pacientes tienen un uso excesivo de antibióticos de amplio espectro. No existe hasta el día de hoy evidencia de que haya una relación entre la presencia del SARS-CoV-2 y coinfección respiratoria, ya sea bacteriana o fúngica. Así que no hay ningún elemento para utilizar antibióticos de amplio espectro. Y sí, al tener un paciente con tantos fármacos y además con un sistema inmunológico debilitado, lo estamos exponiendo a la presencia de infecciones orales que pueden ser potencialmente graves. Entonces, yo creo que sí tiene que ser un llamado, sobre todo a quienes están en las unidades de terapia intensiva, para que disminuyan la prescripción empírica de antibióticos de amplio espectro, incluyendo en casos leves, porque también hay pacientes con cuadros muy leves que se recetan todo tipo de medicamentos, incluyendo a los médicos, que ya saben que son medicamento que no funciona y lo utilizan por si las dudas. Bueno, hasta aquí lo que yo les puedo decir es que, como iniciamos la charla, es que más que decir que son manifestaciones o lesiones vocales asociadas a COVID, diríamos que son lesiones vocales que acompañan al COVID. Que sí, la mayoría son úlceras vocales, que pueden tener diversos orígenes, pueden ser inflamatorios, pueden ser virales, pero también pueden ser reactivas, y que hay que recordar que el COVID va acompañado del manejo que se le está dando y que en general lleva un compromiso inmunológico. Los pacientes entonces entran en un estado de susceptibilidad para infecciones virales y fúngicas, y con eso hay que hacer el diagnóstico diferencial y no dejar de lado la carga psicosocial de la pandemia y el estrés que genera, y hay que tenerlo eso en consideración cuando hagamos nuestros diagnósticos. Sin embargo, hay un grupo de lesiones, fíjense, que sí están muy bien caracterizadas y que se conoce que es una reacción que está inducida por la inflamación vascular. Esta imagen es una imagen de la vasculatura pulmonar que en agosto mostró, es un estudio in vivo y que muestra estos defectos vasculares en pulmón, donde están los trombos, que son trombos grandes. Este mismo fenómeno de coagulopatía se presenta en la boca, y este estudio fue el primero que identificó estas úlceras que, si las alcanzan a ver, tiene algo muy particular.
todas las que yo les mencionaba tenían un halo eritematoso, un halo rojo. Esta es una úlcera que tiene isquemia alrededor, se ve blanca. Y la histopatología lo que muestra son vasos muy congestionados y presencia de trombos en su interior. Le hicieron marcadores específicos para vasos sanguíneos para estar completamente seguros y ciertos que esto es un fenómeno trombótico. Entonces, la coagulopatía sí puede estar relacionada con la presencia de lesiones bucales, pero no hay que olvidar que la coagulopatía es un fenómeno de la enfermedad grave. Por lo tanto, estas no son lesiones que nos puedan ayudar a identificar tempranamente a un paciente con COVID o que nos puedan ayudar a identificar quién va a empeorar. Esto se presenta ya en pacientes que tienen enfermedad grave. Un segundo estudio también muestra lo mismo y con diferentes manifestaciones, porque aquí se ven lesiones, aumentos de volumen, placa, eritemato, violáceos, por este lado pequeñas papulitas y todas, o como pequeñas petequias en el paladar, y todas tienen como resultado el mismo fenómeno, la congestión vascular y el infiltrado inflamatorio intenso alrededor de los capilares sanguíneos. Bueno, ese es un tema que se tendrá que resolver con el paso del tiempo y ojalá que las publicaciones que continúen sean muy rigurosas en los criterios que se tienen que seguir. Y quiero en este momento pasar a este otro tema que es el de la estomatología, porque a mí me sigue preocupando mucho este estado de pausa en el que hemos entrado. Creo que lo primero que tendríamos que definir es a la urgencia inaplazable, o sea, ¿qué vamos a hacer con esos pacientes que tienen urgencias y que no pueden ser aplazadas? Y en ese sentido, los españoles nos dieron un regalo muy grande al hacer este plan estratégico de acción. Este diagrama ejemplifica muy bien cuando un paciente no requiere intervención, cuándo se tiene que valorar la medicación y cuándo sí hay que dar una cita para urgencia. Creo que eso es lo primero que tendríamos que considerar una vez que se quisieran comenzar a abrir las clínicas estomatológicas. Yo busqué intencionadamente si en las guías que hay en el portal del gobierno existen pautas para definir qué es esto de urgencia, porque lo que nos dicen es que pues demos prioridad a urgencias y posponer consultas ordinarias. Y en realidad no hay algo que nos diga qué es urgencia. Nos dan todas las recomendaciones que ya conocemos del uso de material de protección personal, que utilicemos mascarilla y que nos lavemos las manos frecuentemente, pero no tenemos una guía. Esta guía, a pesar de que me gusta mucho, tengo que decirles que adolece de nuestra área. O sea, si nosotros, como posgrado de patología bucal, quisiéramos aplicarla, pues no podemos, porque hay pacientes, por ejemplo, con cáncer, que no tienen dolor, que no han sufrido un traumatismo, pueden no tener sangrado, y entonces eso los va a colocar en una no urgencia o no intervención. Encontré esta otra tabla que me parece que sería importante retomar en algún momento, porque nos habla primero de la diferencia entre una emergencia y una urgencia, ¿no? Cuándo sí hay que ver al paciente de inmediato, cuándo hay que planear que lo veamos y los tratamientos selectivos que podemos hacer después. Esto lo menciono porque creo que sí es importante que comencemos a considerarlo y también tener en cuenta que hay muchos procedimientos odontológicos que podemos hacer y que son de bajo riesgo. Ya hay suficiente evidencia que el uso de iodopovidona al 0.2% reduce la carga viral del SARS-CoV-2 en saliva, lo cual nos protege aún más. Y sí quiero mencionar que el peróxido de hidroxígeno no es específico y puede causar daño tisular y puede ser cáustico para la mucosa bucal, así que no es recomendable que se utilice. Dentro de las recomendaciones que se han dado para la estomatología y el COVID es que se utilicen técnicas de aislamiento dental absoluto, evitar en la medida de lo posible el uso de piezas de mano, de jeringas triple, evitar la instrumentación ultrasónica y las radiografías intraorales. En ese sentido es mejor ayudarnos con las radiografías extraorales, incentivar el uso de terapia mínimamente invasiva con instrumentos manuales y preparar los conductos también de manera manual. Específicamente en la patología y medicina bucal nosotros hemos podido implementar la telemedicina
y tenemos un filtro inicial para detectar aquellos pacientes que sí son urgentes y los que son emergencias. Hasta hoy no hemos tenido ninguna emergencia, pero sí tenemos pacientes urgentes. Tenemos en línea este formulario donde los pacientes pueden entrar, colocar sus datos y entonces nosotros decidimos, nos comunicamos con ellos y con fotografías que nos mandan decidimos si se requiere un tratamiento, si requiere que lo veamos. Esto es muy relevante porque hay pacientes que no se pueden esperar. O sea, en este periodo de tiempo hemos detectado pacientes con cáncer, les hemos dado referencia a los servicios y eso impacta en el pronóstico de los pacientes. Nosotros tenemos pacientes que están, por ejemplo, tratados con medicamentos inmunosupresores. No nos pueden esperar. Esos pacientes no podemos estar pidiéndoles fotografías, o sea, tenemos que observarlo. Y aquí yo quiero comentar que la consulta de patología y medicina bucal, incluyendo sus procedimientos especiales como la biopsia y la citología, representan intervenciones de bajo riesgo de contagio. Entonces tendríamos que empezar a pensar cómo podemos volver a comenzar a implementar nuestras actividades, porque creo que sí es urgente que haya, y además más apoyo institucional, porque hasta hoy las cosas que hemos hecho han sido un poquito por debajo de la mesa, sin hacer mucho ruido, pero sí es importante que, pues que comencemos a abrir este diálogo para ver de qué manera podemos tratar a nuestros pacientes. Y finalmente yo les quiero comentar que me parece muy importante, después de haber hecho esta revisión, establecer el papel del patólogo y del médico bucal en la unidad de terapia intensiva, porque de por sí los pacientes están sobremedicados y hay que evitar que se continúen medicando en exceso. Y pues finalmente les quiero nada más recordar que en esta nuestra unidad Xochimilco tenemos este programa universitario de detección temprana de lesiones bucales que le ha dado atención gratuita tanto a la comunidad universitaria, alumnos y alumnas, trabajadores y personal y persona del grupo población general que llega a solicitar los servicios y que pues está abierto, ahí están los números y ojalá que, como les menciono, ojalá que pronto podamos trabajar con un poquito de menos restricciones de las que tenemos. Y que también tenemos un laboratorio donde estamos recibiendo muestras, porque las biopsias se siguen tomando, el trabajo tiene que continuar para que no tengamos diagnósticos más tardíos de los que ya tenemos. Pues les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctora, por su gran participación, por darnos información muy novedosa y bueno, si me lo permite, pasaremos a alguna pregunta que puedan redactar. Bueno, la primera la tiene la doctora Nubia Prado, que dice: felicidades, ¿podría recomendar una marca comercial de PCR en saliva disponible en México? No, el PCR me dio mucha risa. Ayer vi una imagen del gobierno de México, de la Sedena, donde decía PCR y decía prueba de coronavirus rápida. Y no, el PCR es la reacción en polimerasa, en cadena de la polimerasa, y en realidad el PCR no es como el que podemos hacer en el laboratorio. Este es un PCR con RNA, tiene que llevarse a cabo en cámaras especiales, o sea, no es algo que pueda hacer casero, ¿eh? Eso se hace en laboratorios y que tienen que estar además bien pues instrumentados y validados. Muchas gracias, doctora. Bueno, Guadalupe Ramos dice que muchas felicidades, excelente conferencia, respeto para la doctora. La conferencia 0287 pregunta, bueno, ¿qué información tiene de contagio a odontólogos por COVID en servicios de salud? Pues en realidad recién no revisé el tema, pero cuando estaba el pico más alto de la enfermedad, el contagio ha sido bajo. Al principio de la epidemia, de la pandemia, perdón, se creía que el odontólogo iba a ser el profesional de la salud más vulnerable y donde más contagios pudiera haber, pero lo que sí demostramos es que el estomatólogo tiene una práctica continua de las medidas de protección. O sea, somos muy cuidadosos y así nos enseñaron desde toda nuestra formación y así continuamos. Entonces, yo creo que eso ha ayudado a que haya un bajo número de odontólogos
contagiados. Pero también quizás un poco de suerte, porque yo también he podido ver que hay odontólogos que siguen abriendo consultorios y que están trabajando con aerosoles, lo cual pues es una ruleta rusa, ¿no? No sabes en qué momento puede llegar un paciente asintomático y llenar el consultorio de virus. Pero los números indican que son bajos para dar una respuesta a la pregunta. Muchas gracias. Selene Hernández Pérez pregunta, ¿puede haber manifestaciones bucales en piso de boca? Bueno, puede haber manifestaciones bucales en cualquier sitio de la mucosa bucal. No, ninguna es excluyente. En la literatura no veo yo, no alcancé a revisar ninguno que se presentara en el piso de la boca. Como vimos, la mayoría de las entidades que observamos están relacionadas con otros virus, como el virus del herpes. El herpes se presenta en mucosa adherida a hueso. O sea, el herpes lo vamos a ver más en individuos inmunocompetentes, en encía y en paladar. Raro que se ve en otros sitios. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues tiene felicitaciones, la felicitan por ahí por toda su ponencia y por la excelente revisión y análisis que realizó de toda la literatura. Y pues agradecemos muchísimo por toda su participación, por brindarnos su tiempo. Le mandamos un fuerte abrazo y pues muchas gracias a nombre de nuestra jefa del Departamento de Atención a la Salud. Muchas gracias, doctora. A todos nuestros asistentes también les agradecemos que estén presentes con nosotros y nos veríamos la próxima semana con otra ponencia a cargo de una profesora del área de Estados y Servicios de Salud y les agradecemos muchísimo a todos su tiempo. Nos vemos la próxima semana por el mismo canal, a la misma hora, 5:30 de la tarde, por Zoom. Gracias a todos.